Gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí estamos, estimados hermanos, después de unos días de ausencia. Hemos estado ocupados en otros quehaceres, pero sin embargo hemos tomado esta tarde, este tiempo aquí en California. Son las 7 de la noche, con toda seguridad que en Centroamérica son las 9 de la noche y posiblemente en Sudamérica es un poco más tarde. Lo importante y lo maravilloso es que cuando ese mandamiento sagrado se cumple, que es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no solamente se le puede bendecir a una persona con la materia, sino que también extrañándolo, deseando mirar a esa persona, deseando compartir con esa persona. Y lamentablemente en nuestro mundo que nos ha tocado vivir, en nuestra historia, en nuestro tiempo, ese amor se ha perdido. Se lo digo como predicador, como evangelista que fui, como pastor que estuve al frente de una obra por 25 años. Muchas veces nos hemos dado cuenta que ese amor se enfría. Ese amor por algún momento deja de fluir en nuestro corazón. Es triste porque en el momento final de nuestra historia, porque este es el momento final de nuestra historia, si no existe ese amor en nuestros corazones, nosotros no podemos ir a ningún lado. Las promesas de Dios, Jesucristo dijo que Él volvería y tomaría a su iglesia y la llevaría a los cielos, donde habría una fiesta maravillosa entre los redimidos y los ángeles del Señor. Pero lamentablemente estamos percibiendo que no es así, que no estamos nosotros desarrollando la voluntad de Dios en nuestra historia, en nuestro momento, en nuestro instante. Yo he creído siempre que lo único que nos está quedando en este momento es ceñirnos a esa palabra gloriosa, mantenernos abrazados a esa palabra, confesándola, creyéndola, sintiéndola en nuestro corazón, en nuestra vida, como parte de nuestro ser. De lo contrario, esta oscuridad será más terrible que lo que sucedió en Egipto cuando Dios liberó a su pueblo. Yo le he hablado de esto acá y me he dado cuenta que algo mucho más similar, pero mucho más todavía, sucederá en el tiempo final. Allí, en ese momento, cuando Dios liberta, las horas previas a la libertación de Israel de la esclavitud de Egipto, hubo no solamente lo más importante, que fue la obediencia a la palabra de Dios, dada naturalmente por Moisés, quien les dijo: ustedes tienen que hacer esto, esto, y lo primero y lo principal, pues, el sacrificio del cordero, untar la sangre en las puertas, para que la muerte que iba a llegar a la mitad de la noche no destruyera ningún hogar de los israelitas. Pero me llama la atención poderosamente que la Escritura dice que aunque las tinieblas se podían tocar, esto es bastante exagerado, pero es real. Las tinieblas se podían palpar. Nadie se podía mover porque no podía ver en la oscuridad. Sin embargo, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así lo dice la Escritura. Tenían luz en su habitación. En otras palabras, ellos estaban protegidos porque, número uno, habían obedecido a la palabra de Dios dada por el gran siervo Moisés. Nosotros vivimos un momento histórico. Es histórico. Yo estoy sorprendido y cada día no solamente me aflijo en lo profundo de mi corazón, sino que al mismo tiempo trato de prepararme cada día. Como humanos tenemos nuestras deficiencias, pero como hijos de Dios tenemos la fortaleza, la capacidad de resistir a través de la fe todo lo que
el enemigo planifica, el enemigo quiere hacer en contra de nuestras vidas. Yo he estado llevándole a usted esta palabra por algún tiempo y siempre he querido hacer algo diferente, como predicarles a ustedes a prosperidad, bendiciones, sanidad divina, bautismo en el Espíritu Santo, bueno, cosas que, doctrinas maravillosas que la gente de alguna manera está deseando algo de esto. Pero siempre encuentro en lo profundo de mi corazón que Dios quiere que siga hablando, preparando a su pueblo, aquellos que tienen hambre naturalmente, los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Los que no tienen hambre o que ya consideran que ya lo ganaron todo, que ya lo tienen todo, que ya hasta las maletas tienen listas para volar con el Señor, pues eso no tienen necesidad de predicadores tan sencillos como yo o de predicadores tan indoctos como yo, ¿sí? Porque eso es lo que somos ante los ojos de muchos veteranos que ya están hasta curtidos, se puede decir, de tanto estar en el Evangelio. Pero que eso tengamos 50, 60, 70 años o quizás 100 años de estar en el Evangelio no nos garantiza nada. Lo único que nos garantiza es esa perseverancia y ese grado de santidad que hayamos mantenido delante de Dios y esa dependencia que hayamos tenido durante toda nuestra vida. Eso es lo más importante, una vida íntima. Estaba pensando en esta tarde en una señora que siempre me llama que ore por ella, ¿sí? Pero realmente no le veo voluntad a la señora porque pues, la veo aquí haciendo publicaciones que no tienen nada que ver con el cristianismo, o la veo adornándose su rostro, su persona, y me pregunto en mi corazón, bueno, ella me está pidiendo a mí que ore, ¿cierto? Yo puedo orar y naturalmente lo he hecho, he orado por ella, pero cuando miro sus publicaciones me doy cuenta que realmente está bastante equivocada, porque yo no puedo estar pidiendo oración mientras mi vida va caminando equivocadamente en este mundo. Yo tengo la obligación, el sagrado deber de mantener una vida íntima con Dios, una vida bastante cerca de Dios, una vida dependiendo de Dios, tomando a Dios siempre en cuenta en todo mi diario vivir. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la misericordia de Dios cada día. Cuando nosotros salimos a esas calles, nos encontramos con gente que anda, los demonios hasta los andan tirando, pues, botándolos por todos lados. Gente que no tiene escrúpulos, gente que no tiene temor, no tiene sentido común, no tiene nada. Entonces nos encontramos con esa gente diariamente y es allí donde nosotros podemos de alguna manera ser afectados. Es importantísimo que nosotros comencemos a echar fuera de nuestra vida el tedio, la indiferencia, y comencemos nosotros a tener, darle la importancia a Dios, a la gloria de su Espíritu, a la gloria de su palabra. Yo lamento, verdaderamente lo lamento. Me quedo a veces, quizás por esta razón es de que yo me aislé mucho de mantener contacto con otras iglesias. No le voy a decir que no participamos, ¿cómo no? Sí participábamos. Nada menos el domingo estuve predicando en la iglesia de mi buen amigo y mi buen hermano José Brán, donde pues nos sentimos tan a gusto, tan contentos, tan agradecidos con Dios, porque no hubieron manifestaciones así, que la gloria acá, que se abren las ventanas de los cielos, no. Pero en la sencillez de nuestro corazón, Dios nos visitó. El pastor estaba quebrado en su corazón y lo confesó públicamente y dijo, este mensaje me ha llegado a lo profundo de mi ser, y estaba llorando. Y yo de igual manera también, porque yo sentía la bendición de Dios, sentí que Dios fue glorificado, que nosotros fuimos bendecidos. Y esto es prácticamente lo que Dios espera de nosotros, una sencillez del corazón y una invocación de la gloria de su nombre de una manera íntegra, pura, que salga del corazón. No para vanagloriarnos, no para presumir lo que no tenemos, lo que no somos,
sino aquello que glorifique a Dios, que lo exalte, que lo mantenga a Dios agradado con nuestra actitud, con nuestra condición. Es por ello que el poder de Dios se ha escaseado tanto en los últimos años. Recuerdo que al principio de los años 80 habían unos moveres maravillosos del Espíritu Santo, cosas extraordinarias. Yo apenas era un niño en la vida cristiana y pude ver la mano de Dios de una manera maravillosa, no solamente en la vida de otras personas, llenos de la gloria del Espíritu Santo, sanados, liberados, sino que también pude ver la mano de Dios en mi vida. Fue algo maravilloso, fue algo sorprendente. Esos años 80 fueron grandiosos en el aspecto de que Dios se dejaba sentir, pero comenzaron a venir los siguientes años y esto se fue deteriorando. Fuimos haciendo un show del Evangelio, hicimos un espectáculo al punto que este Evangelio perdió ante los conceptos humanos su valor. Se hizo prácticamente algo tan común, se puede decir algo religioso. Y empezamos nosotros, los cristianos evangélicos, a depender de nuestras sabidurías, de nuestras fuerzas, de nuestros talentos, y no a depender de Dios. Es algo triste, porque hoy en día creemos más a la mentira que a la verdad de Dios. Si usted lo puede comprobar acá. Cuando no creo que usted no entre a las redes sociales y mire los reels de los falsos predicadores, de las falsas predicadoras, de un montón de gente que ha entrado en el círculo cristiano evangélico, se está lucrando económicamente de eso, pero al mismo tiempo están inyectando una dosis de veneno doctrinal equivocado, errado, pervertido en el corazón de la gente, no solamente del inconverso, sino también de la gente que está dentro de nuestras congregaciones. Yo le digo, como pastor, tuve la experiencia de gente que, por ejemplo, un día se acerca el presidente de los caballeros, ¿no? Mi hermano que Dios me había permitido ganarlo para el glorioso evangelio de Cristo. Y este muchacho me dice un día: pastor, fíjese que tengo una invitación de la sociedad de caballeros del distrito, de esta área, y no sé si usted me da permiso. Claro, yo no le podía decir que no, entonces le dije sí, pero le advertí, le dije: tenga mucho cuidado porque usted está tirando en la fe y por allá usted va a escuchar cosas y va a haber cosas que si usted no las entiende y usted las pone en su cabeza, las pone en su corazón, se va a equivocar, se va a confundir. Palabras proféticas. Se fue, pasó una semana, 2 semanas, como 3 semanas. A las 3 semanas llegó juntamente con su esposa. Su esposa traía una cara entristecida, una cara como con pena, con vergüenza. Y ya entonces así, ¿verdad? Ya no era el mismo hermano que yo había mantenido en la iglesia por algún tiempo, servicial, activo, respetuoso, sino que ahora venía un hombre bien prepotente, ¿verdad? Ya me miraba, como dicen así, un poco de menos, ¿no? Y ya entonces me habló claro y me dijo: pastor, aquí tengo esta carta, es mi carta de renuncia, mi esposa y yo nos vamos para otra congregación. Y yo entonces me quedé así, ¿no? Y yo le digo: bueno, Dios le habló. Y me dice: claro, sí, Dios me habló, Dios me dijo que tenía que dejar esta congregación e irme a otra congregación. ¿Qué? Y la esposa de él me pidió perdón, me dijo: hermano, discúlpenos, perdónenos. Yo con todo mi corazón he tenido esta discusión con mi esposo porque yo aquí conocí al Señor, yo aquí me siento bien, aquí ustedes nos han ayudado y todo, y ahora mi esposo se va para allá y todo. Bueno, hasta el momento yo no sabía cuál era el problema o la razón por la que el hermano había tomado esta determinación. A los días me di cuenta que el líder que lo había invitado, que era presidente de caballero de otra iglesia, este hombre con un veneno tan puro y tan mortal,
comenzó a meterle doctrina equivocada, al mismo tiempo hablar de mi persona. Y el asunto es que yo jamás lo había visto a este varón. Pero él se tomó el privilegio, como dice, y comenzó a hablar cosas feas de mí. Y entonces, bueno, ya me quedé yo entristecido, adolorido en lo humano, porque eran gente que yo la había ganado para el Señor. Y recuerdo que pasó el tiempo y él andaba diciendo por ahí con algunas personas que él ya sabía más que mí, así lo decía, ¿verdad? No, 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 yo sé más que el pastor, yo sé más que el pastor. Y entonces, bueno, pasaron quizás 1 o 2 años. De repente me doy cuenta que el hermano había caído en la cárcel y empiezo a investigar, empiezo a hablar con su esposa y me dice, sí, es que una muchacha no es cristiana lo acusó de que la intentó violar y naturalmente ella me decía pues de que no había sido real, que la mujer lo acusó así por nomás. Y ya después me di cuenta yo que en efecto pues él tenía esa costumbre de acercarse a las mujeres, tocarles la espalda, ¿verdad? Y acercarse bastante a ellas. Entonces eso de alguna manera, aunque tal vez era algo natural en él, pero pues no se puede hacer. No se puede uno como hombre tomar esa confianza, acercarse a una fémina y tocarla o, ¿me entiendes? No, 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 no se puede. O insinuarle cosas, no se puede. Entonces, la mujer pues lo interpretó tal vez de una mala forma y pues lo denunció a la policía, lo agarraron. ¿Sabe cuántos años pasó este hombre en la cárcel? 2 años. 2 años. Lo más terrible de eso es que cuando entran a la cárcel por esas situaciones, quedan ya como unas personas deterioradas de la sociedad, como lo más bajo de la sociedad, ya quedan como abusadores sexuales y tienen que estarse reportando durante toda la vida, pues, ¿verdad? Ya están marcados, se puede decir en otras palabras, como personas terribles, criminales. Entonces yo no lo vi como que fuera un castigo de Dios, sino que lo vi como su mismo soberbia, su misma ignorancia lo llevaron hasta este punto, ¿verdad? Hasta el día de hoy, cuando nos encontramos, sí, nos hemos visto, nos hemos saludado, pero pues él está trastornado de su cabeza. Él no solamente su persona no demuestra que es cristiano, sino que sus palabras lo hacen, lo elevan, ¿verdad? Que él cree que pues es una grandeza, que es una eminencia ya en el camino del Señor, que Dios le hace los mandados, ¿no? Entonces, le cuento esto porque él es, se puede decir, el ejemplo de lo que nosotros estamos viendo en el tiempo actual. En el tiempo actual nosotros estamos viendo gente llena de soberbia, gente llena de vanidad, gente llena de lujuria, gente entregada al dinero, amante del dinero, ¿sí? Entonces, es algo tan terrible lo que nosotros estamos viendo. Ahora, lo más trágico es que estas personas que están enseñando doctrinas falsas no prevén o quizás son ignorantitos en un 100% porque no miran en sus páginas todos los comentarios destructivos, negativos que la gente hace en contra de ellos. Los despotican, como dicen, los ridiculizan y ellos siempre están allí, según ellos predicando la verdad de Dios. Pero si fueran inteligentes y fueran hombres sabios de Dios o mujeres sabias de Dios, dirían, hey, algo está mal aquí en mí, no en la gente, ¿sí? Porque desde luego que la Biblia dice que nosotros somos luz, que nosotros somos sal, no está diciendo que el mundo es luz, no está diciendo que el mundo es sal, somos nosotros. Nosotros debemos resplandecer con la gloria de Cristo, representar correctamente a Cristo, darle el sabor en este mundo a las vidas insípidas, a esas vidas que van allí perdiendo sus días, sus años y todo hasta que mueren sin Dios y sin esperanza. Entonces Dios le dijo claramente a su iglesia, ustedes son sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Usted tiene el caso, ahorita que menciono la luz del mundo, usted tiene el caso de este muchacho que es el nieto
del fundador de la iglesia La Luz del Mundo. Algo tan terrible. Acaban de capturar como 60 miembros bien armados y todo, preparándose para quitarle la vida a otras personas. Miembros de La Luz del Mundo en México. Preparándose porque pues podían llegar y destruirlos. Entonces ellos iban a responder a balazos y todo. Entonces, vea, el líder, no solamente el nieto, sino que el papá de él era un abusivo, un violador. Luego el otro, el fundador, era lo mismo. O sea, ese espíritu de maldad se trasladó de hijo a nieto. Y el muchacho ahora está allí en una cárcel de aquí, del estado de California, precisamente en la ciudad de Los Ángeles, donde fue acusado de más de 15 delitos de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace poco acaba de caer presa su mamá también. ¿Sí? Acaban de caer muchos de sus familiares. Tenían propiedades, casas de millones de dólares en diferentes estados de los Estados Unidos. Entonces, yo le pregunto, él un día va a salir de la cárcel. Ahora, lo trágico es la gente que no lo mira como un delincuente, los miembros que no lo miran como un delincuente, los miembros que están aún dispuestos a dar su propia vida por este demonio violador. ¿Sí? Entonces, esto es lo que duele en el corazón de un hombre que trata de enseñar la verdad de Dios. ¿Sí? Enseñarle a la gente que tienen que examinar y orar. Dos cosas importantes. Examinar a la luz de la palabra a aquellos a quienes ustedes les están entregando su tiempo, sus corazones, sus mentes, sus vidas. Prácticamente ustedes le están depositando su ser, todo su ser, a un predicador o a una predicadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bíblicamente, lo que va a suceder es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice claramente que por cuanto no creyeron al amor de la verdad, he aquí Dios les envía un poder engañoso para que todos aquellos que no creyeron a la verdad de Dios sean condenados. O sea, hay una condenación tremenda. Hay una condenación tremenda. El mismo apóstol Pedro dice que por causa de la avaricia muchos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo hoy. Si usted es de aquellas personas que, gloria a Dios, imagínese, por ejemplo, estaba viendo un video que pasa un pastor que, mi respeto para él porque es un gran varón de Dios, y él estaba pasando este video donde esta señora Ana Maldonado está predicando. Pues una mujer no conoce la humildad, no tiene raciocinio, no tiene respeto por las cosas de Dios, no tiene temor de Dios, no tiene ni el sentido común ni la sabiduría. No, a ella la gobierna la soberbia, la ignorancia, el orgullo, la vanidad, la lujuria por ser el centro de atracción. ¿Sí? Ella ama eso. Y entonces ahí usted va a ver aquí a gran cantidad de gente, aleluya, amén, todo. Y cuando va a ver los comentarios, ¿verdad? Mucha de esa gente, no, la sierva de Dios, la profeta del Señor y todo. Si esta gente conociera la palabra de Dios, conocieran el carácter santísimo de Dios, el proceder de Dios, esta gente realmente quizás caminarían de una forma diferente, creerían de una forma diferente, pero claro, para ellos es más fácil oír que alguien les está señalando un camino, y aunque sea el camino a la condenación, y entonces ellos dicen, no, pues sí, ¿verdad? Y claro, son engañados porque el predicador dice, oh, Jesucristo, Jesús, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente considera que porque ese predicador o esa predicadora está mencionando a Cristo, es de Cristo. No, 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 no. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? Ok, si usted tiene un árbol de limón en su casa, pero usted dice, yo quiero comerme una naranja, y se va al patio y dice, estos son limones, estas no son naranjas, los sabores son distintos, el tamaño es distinto, el color es distinto, el árbol es distinto. Entonces,
¿cómo usted se va queriéndose comer una naranja, va a comerse un limón? No, usted quiere una naranja, ¿cierto? A pesar que son de la misma familia, digamos, la naranja y el limón, pero son diferentes, sus sabores, sus estructuras, todo. Entonces usted y yo bien conocemos que ese árbol es de limón y este árbol es de naranja, ¿cierto? Conocemos la mayoría de árboles. Ahora, ¿cómo no podemos distinguir, cómo no podemos escudriñar, cómo no podemos entender quién es de Dios y quién no es de Dios? Qué hermoso sería que la situación fuera de esta forma, de esta forma. Usted está en una iglesia y ya tiene 4 o 5 años de estar allí. Hasta el momento usted se ha sentido bien, pero de repente su pastor comienza a predicar cosas que son antibíblicas. Le voy a hablar del caso específico de Manuel de Jesús Miranda, este puertorriqueño. Yo los oí a través de un programa de radio conversando Jorge Rasky, que bueno, tremendo hombre de Dios. Jorge Rasky era amigo, miembro de la misma iglesia con Manuel de Jesús Miranda en Puerto Rico. Escucho que Jorge Rasky le dice, pero Manuel, cuando yo te conocí, cuando estábamos en la misma iglesia, tú recibiste doctrina buena. Le dice, Manuel, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Por qué cambiaste? Y entonces viene el Manuel de Jesús Miranda, que es el que mandó a sus miembros a tatuarse el 666 aquí en Miami, y le dice, tú eres un demonio, le dice a Jorge Rasky. Tú vives engañado y sigues engañando a la gente. Y le dice Jorge Rasky, Manuel, si tú crees que estás en lo correcto, te invito a que hagamos un programa público de debates y me pones tus conceptos, en lo que crees y en lo que vives, y yo te voy a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Ahí se quedó el hombre que ya no podía ni defenderse ni nada. Entonces, comienzan en un buen camino. Comienzan en una buena doctrina. Y esto ha pasado, escuche bien, esto pasó hace algunos años atrás con David Koresh. David Koresh tenía buena doctrina, estaba en un buen lugar. Pasó con el pastor Jim Young, aquí en la ciudad de San Francisco. Buena doctrina, un hombre de Dios. ¿Y sabe cómo se contaminó? ¿Dónde le cambió la mente al pastor Jim Young? Cuando fue a una campaña de un hombre de color. Él se quedó así, paralizado, cuando miró que los miembros de este hombre no lo mencionaban ni con el título de pastor ni con el nombre de él, sino que le decían el gran Señor, nuestro gran Dios, y lo trataban como una divinidad. Y entonces, en la mente de Jim Young, él dijo, bueno, si a este la gente lo ama, lo eleva y todo, ¿por qué no lo puede hacer la gente que yo pastoreo conmigo? Dicen, según la biografía, dicen que allí fue donde Jim Young comenzó a cambiar su mente y empezó a exigir adoración, obediencia absoluta, a tener la gente prácticamente bajo la planta de sus pies. ¿Y en qué terminó? Bueno, los que han conocido esta historia se dan cuenta que se llevó a la gente para la Guyana, creo que allá por Ecuador, por un lugar de eso, en las montañas, y allá los envenenó a más de 1,000 americanos que él se llevó para allá, que la gente obedientemente, fielmente y ciegamente fueron y lo siguieron. Y allá los terminó envenenando. Les dio cianuro y allí murieron. Otro caso bien importantísimo fue el de Marshall Applewhite, aquí en la ciudad de San Diego, en el Rancho Santa Fe, una tremenda mansión. Ellos habían rentado esa mansión ahí todo, era un grupo como de 40, 50 hombres y mujeres. Pero Marshall Applewhite les había enseñado a sus seguidores, hombres y a las mujeres, que el sexo era lo más desastroso, que quien practicara el sexo no podía entrar al paraíso. Y por la sugerencia de él, incluyéndolo a él, pasaron al otro lado de la frontera a Tijuana y allá, pues como allá no hay ética, no hay nada, ¿no? Se castraron, les quitaron su parte íntima, como a 40 hombres, incluyéndolo a él.
Ahí después de que ya ellos ya no tenían por su parte masculina que Dios les había dado, ya ellos se consideraban santos, pulcros, íntimos, ¿verdad? Casualmente va pasando en esos días el cometa Hale-Bopp, que dicen que pasa ya como por cada 80, 86 años. Y aquellos que lo ven, pues nunca lo volverán a ver, pues porque pasa cada 80 y pico de años. Y entonces aparece el cometa por ahí. Y entonces aquí viene el Marshall Applewhite con los demonios metidos en su cabeza y comienza a enseñarle a la gente que allí detrás de ese cometa estaba la nave, una nave, y que los extraterrestres venían por ellos, que era el único grupo que iba a ser salvo. Pero les dijo, como no tenemos una nave para llegar hasta ese cometa, entonces tenemos que hacerlo a través de la muerte. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Se vistieron todos de negro, zapatos Nike, ¿sí? Y se tomaron una pócima de cianuro. Aquellos 40 hombres y aquellas mujeres también. Y se cubrieron, cada quien en su cama, se cubrieron con una colcha negra. Ahí los hallaron. Más de 40 cadáveres allí. Marshall Applewhite los había llevado a la condenación eterna. Porque el suicidio, el autosuicidio, es uno de los pecados más abominables delante de Dios. Entonces, hemos tenido frente a nosotros algo que no nos puede mentir nadie, no nos puede engañar, pero lamentablemente, el 70% de gente que están dentro de las iglesias tienen sus ídolos. Aman a esos predicadores. Si pudieran seguirlos de día y de noche, los seguirían, porque se entusiasman. Porque se le está enseñando a la iglesia que usted le puede pedir a Dios como le pide a una institución financiera, ¿sí? Que Dios te va a dar, que Dios me dice. Hace poco vi a un predicador acá que me quedé con la boca abierta, ¿sí? Y tiene una caja así de vidrio y ahí tiene 12 piedras. Dice, el Espíritu Santo me dijo que pusiera estas 12 piedras acá como lo hizo Israel cuando pasó el Jordán. Y digo yo, o sea, me pregunto dentro de mi corazón cuál es la idea, cuál es el punto, a dónde quiero llegar. O quiero impresionar a la gente que Dios me habla, que soy exclusivo de Dios, que soy un ser tan íntimo de Dios, que tengo que hacer todo lo que Dios me dice, todo lo que Dios me ordena. Miren, en primer lugar, Dios no le puede hablar a corazones vacíos y soberbios. Dios no le puede hablar a corazones presuntuosos que están llenos de presunción. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. ¿Por qué? Porque nosotros miramos a los hombres de ayer, ¿sí? Veamos, por ejemplo, a Pablo, tomémoslo como ejemplo, Pablo. Él tenía unas revelaciones de Dios terribles, terribles, terribles. Entonces él dice en una palabra, y para que no me exaltase desmedidamente por causa de las revelaciones, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. Por lo cual he orado 3 veces al Señor que lo quite de mí y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Mire, ¿qué le parece eso? Ojalá que todos estos pseudo profetas y falsos demonios les cayera, pues como dicen allí, el aguijón para que aprendan, ¿sí? Pero Pablo era un hombre que luchaba en contra de su naturaleza. Por eso él llega a decir, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo mortal? Porque allá en su interior, en su carne, en su ego, en su naturaleza humana, algo le decía a Pablo, eres exclusivo de Dios, eres grande, eres lo último. Entonces Pablo sabía que aquello era de su hombre viejo, de su naturaleza soberbia. Y mire cómo lo quería rematar el diablo. ¿Se recuerda usted en el libro de los Hechos aquella joven que tenía espíritu de adivinación? Que salía todas las tardes cuando Pablo iba con sus compañeros a la oración al templo y ella salía por ahí por alguna esquina, ¿sí? Y comenzaba a gritar, estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora yo le pregunto,
¿Hay algún pecado, alguna cosa engañosa en eso que estaba diciendo esta muchacha con espíritu de adivinación? No, no lo hay. Porque era verdad, ellos eran siervos del Dios Altísimo, que anunciaban la luz de Dios a Jesucristo para que el mundo se arrepintiera y lo recibiera en su corazón. Eso era correcto. Pero ¿sabes lo que había detrás de esas palabras? El chamuquito lo que quería hacer era que Pablo se elevara, ¿sí? Que Pablo dijera, bueno, mira, hasta la espiritista, hasta la adivinadora está hablando en bien de nosotros, ¿no? Sí. Y que los compañeros de Pablo dijeran, ya ves, mira, hasta esta mujer está reconociendo que somos siervos de Dios Altísimo. Ahora ya tenemos un crédito más. La gente tiene que creer más en nosotros. Y a Pablo eso le disgustó terriblemente porque sabía lo que Satanás estaba haciendo. Tratando de elevarle el ego, el yo, el humano, el corazón perverso. Y eso es lo que está sucediendo con un montón de predicadores y predicadoras. Miran el chorro, va 3,000, 4,000 likes. Dice, no, dice, ahora soy excelente. Ahora sí voy para arriba. ¿Sí? Y campaña por acá y campaña por allá. Y lo aclaman de México y va para Argentina y va para el Uruguay. Sí, claro, piense qué es lo que está pasando en ese corazoncito. Allí no está Dios. Allí es el hombre natural. Y cuando suben a los púlpitos empiezan a vomitar toda la porquería que andan dentro. Que el Espíritu de Dios me habló y el Señor me dijo que va a abrir la cuarta dimensión, que es la prosperidad. Y esto, ¿comprende? Claro, imagínese a Benny Hinn, como no tiene el Espíritu de Dios, empieza a darle con el saco a la gente, ¿sí? Pero si tuviera a Cristo, él no anduviera con guardaespaldas, ¿sí? Porque los hombres de Dios confían en su Dios y creen a Dios que los protege y los guarda, ¿cierto? En El Salvador había un ridículo que ya se murió y no creo que haya ido al cielo. Tenía guardaespaldas con fusiles AR-15 que lo guardaban, que lo protegían. ¿Y a dónde estaba Dios entonces? ¿Dónde estaba la fe de Dios? ¿Dónde estaba el Dios que todo lo puede? Aquel que dijo, el que esté en mi mano nadie lo arrebata. ¿Dónde? Les pregunto, ¿dónde? Hemos pasado de lo vulgar a lo ridículo. Y claro, esto no nos importa. Porque yo lo que oigo de mi hermano es un mensaje poderoso. ¡Qué mensaje tan poderoso! Dios mío, me conmoví, me sentí aquí. Pero eso es un rato, eso es algo momentáneo. Cuando el Espíritu de Dios habla al corazón, usted le da seguimiento a ese llamamiento de Dios. Si Dios dice, ven, búscame, usted va y lo hace, aunque su cuerpo le diga que no. ¿Sí? Nosotros estamos, y vuelvo a repetir, viviendo las horas más oscuras de nuestra historia. ¿Por qué? Porque ya tenemos una apostasía trabajando dentro de la iglesia. Los demonios han sacado a los verdaderos siervos de Dios, los han hecho de lado y se han parado en los púlpitos, ¿sí? Y han comenzado a meter el veneno doctrinal en el corazón de la gente. Y entonces la gente, como oyen que el predicador habla Jesús, 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 entonces la gente dice, no, este es de Dios. No. La Biblia dice que los demonios tiemblan ante la gloria de Jesucristo. Usted debe de saber qué es lo que pone en su mente y en su corazón. Usted debe saber a quién le está dando su sagrado tiempo, sus horas que le son dadas en esta tierra y que no volverán, no son recuperables. Usted decide, usted es dueño de su vida. Usted va a decidir dónde quiere pasar la eternidad. Usted va a decidir cómo va a actuar en el momento de la decisión. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. El deseo de mi corazón es que reflexionemos profundamente, pongamos la palabra de Dios como la prioridad, como lo más importante de nuestra existencia. Porque si usted dice, ay, hoy me voy a ahorrar el oxígeno, se tapa la nariz y no respira, ¿qué va a pasar? Se le va a morir su cerebro, ¿verdad? Consciente o inconsciente estamos respirando. El corazón está palpitando, trabajando. 5 millones de litros por año de sangre bombea el pobre corazoncito. No tiene vacaciones, no tiene nada, ¿cierto? ¿Qué nos enseña eso? Que si la palabra de Dios es prioridad en nuestra vida,
nosotros vamos a ser protegidos en la hora de la decisión, en la hora de la prueba. Que Dios le guarde. Yo no acostumbro a orar así públicamente, pero siempre hago una oración que es bíblica. Moisés la pronunció sobre el pueblo de Israel y dijo: Jehová te bendiga, Jehová te guarde y él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Gracias a estos pocos hermanos que han estado conmigo, a Ernesto Lucha, al hermano Jaime Villeda, a Jacqueline, y por aquí teníamos también a Dani. Bueno, ahí están. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga poderosamente. Amén.